Pues hoy vamos a considerar los capítulos 62 a 64 del libro de Isaías. Todo está basado, o casi todo, en esta parte de la Biblia. Y entre otras cosas veremos una cosa muy bonita, que es cómo el alfarero nos ha moldeado, nos sigue moldeando y nos moldeará. En los tesoros veremos cómo se consigue por parte del alfarero que sus siervos hagan las cosas a su manera. También veremos que hay diferentes sugerencias para los diferentes aspectos relacionados con el ministerio, como son el comienzo de una conversación informal, o también una revisita, o cómo se anima a un estudio bíblico para que tome decisiones con relación al bautismo. Y también veremos al final algo muy interesante, eso que suele decir que, bueno, eso no pasa nunca, pero alguna vez puede pasar, que es el suceso imprevisto. ¿Cómo nos debemos preparar y estar listos para precisamente cuando suceda una catástrofe, algún suceso imprevisto y que nos pueda afectar? Así, todo esto, a grosso modo, es lo que nosotros iremos viendo a lo largo de esta reunión. Empezamos con los tesoros de la Biblia. Están a cargo del hermano Óscar García Óscar Gómez, perdón, y se titula El alfarero nos moldea con amor. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Mirad, esta asignación nos presenta a Jehová como un alfarero. ¿Habéis visto a alguno trabajar alguna vez? Pues un resultado satisfactorio de una pieza como la que tiene entre las manos depende de las manos del alfarero y también del producto. ¿Cómo son las manos de Jehová? Isaías capítulo 63, versículo 9, da muy buenos detalles para saberlo. Podemos usar el ejemplo de cómo Jehová trató a los israelitas cuando estaban en Egipto. ¿Me acompañáis a leerlo? No cerréis, porque lo leeremos en unas cuantas veces. Isaías capítulo 63, versículo 9 dice allí: durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado. La verdad es que Israel pasó por un calvario en Egipto, cuando de ser invitados pasaron a ser esclavizados, explotados. Los obligaron a trabajar muy, muy duro. Eran los esclavos en toda su amplitud del significado de la palabra. Y en esta situación Jehová demostró empatía. O sea, se puso en el lugar de los israelitas para entender su situación, para entender sus sentimientos, para sentir su dolor. ¿Has sentido alguna vez que alguien te trate con empatía? ¿Cómo te sentiste? Que alguien nos comprenda siempre es muy agradable. Y sobre todo cuando estamos pasando por malos momentos. Porque en esos casos, esa persona ahora puede darnos una buena recomendación, un buen consejo. ¿Qué sientes al saber que Jehová, como hemos leído, es empático, que se pone en tu lugar y que te entiende? Bueno, pues así son las manos de Jehová. Sigue diciendo el versículo 9, dice: y su propio mensajero personal los salvó, y en su amor y compasión él los recompró, y los levantó y los sostuvo todos los días de tiempos pasados. Aquí habla de dos cualidades de Jehová, el amor y la compasión, pero vamos a fijarnos en la compasión, porque vamos a ver que está muy relacionado con la empatía. Compasión se define como la lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Aquí es donde se parece algo a la empatía, pero tiene un detalle, y es que va unido a un deseo de aliviarlas. ¿Cómo alivió Jehová a los israelitas? Lo acabamos de leer, ¿no? Los levantó, los sostuvo, los recompró. Y la historia confirma esto, como el relato bíblico acerca de la salida de Israel de Egipto fue una realidad. Con un despliegue de poder milagroso, Jehová sacó a los israelitas de Egipto demostrando su compasión. De esa forma, al liberarlos, los alivió de la situación que tanto los angustiaba. Y no escatimó en nada, porque como hemos leído, fue su propio mensajero personal el que los salvó. O sea, posiblemente Jesús en su existencia prehumana, para que después fueran guiados por él en Egipto. Alguien podría pensar, con esto los israelitas no se separarían de Jehová en la vida. Pero todos sabemos que no fue así, ¿verdad? Hubo continuas idas y venidas, porque desobedecieron a Jehová una y otra vez. Pero una y otra vez Jehová los perdonó cuando ellos se arrepintieron y de esa forma demostró su amor y su compasión.
Bueno, ¿cómo te sientes al saber que Jehová es capaz de hacer todo lo que sea necesario para cuidar de sus siervos, para cuidar de ti? Bueno, pues esto es parte de su amor y de su compasión. Los israelitas desobedecieron, quizá muchas veces por sus malas decisiones, porque si hablamos de malas decisiones, ¿quién no ha tenido una de estas? O varias. ¿Nos suena? ¿Hay algo que pueda combatir los sentimientos negativos y esos pensamientos que se vienen encima de nosotros cuando tomamos una mala decisión y nos hace sufrir? Pues claro que hay algo que puede ayudarnos. Es el amor y la compasión de Jehová que acabamos de leer. Ya hemos visto de lo que es capaz, solo tenemos que aprender a sentirla. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, la realidad es que Jehová no nos va a quitar el problema, las consecuencias de nuestra mala decisión, pero sí nos va a ayudar a sobrellevarlas. Tenemos que hacer un análisis personal y sincero para reconocer y aceptar nuestra situación sin justificarnos, sin echar la culpa a nadie. Esto es lo que tenemos, esto es lo que somos. Y además hacer un ejercicio de mejora continua y preguntarnos cómo podría mejorar mi decisión la próxima vez que tenga que decidir. Si a esto lo juntamos el apoyarnos en Jehová, el orar a Él para pedirle perdón y actuamos en consecuencia, ahora sentimos el amor y la compasión de Jehová. Y Jehová entonces hará cosas prácticas por nosotros para aliviarnos. Por ejemplo, nos da su Espíritu Santo, que nos da paz para enfrentar la situación a la que nos estemos enfrentando. También nos da la congregación, a todos vosotros, hermanos y hermanas, que todos juntos nos animamos y nos apoyamos. Bueno, pues estas son las manos del alfarero que veíamos antes en la imagen. ¿Qué valoración le pondrías? Pues, ¿qué podemos decir ahora del producto del que trabaja el alfarero? Bueno, el producto es barro, agua y arcilla. La arcilla se saca de la tierra, suele estar mezclada con otros materiales, que además hay que retirarlos porque se consideran impurezas. Y ese proceso de limpieza hace que el barro ahora sea útil. Y esta es la ilustración que nos presenta Isaías cuando escribió Isaías 64, versículo 8. El texto explica perfectamente la comparación y su aplicación. ¿La leemos? Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice allí: pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Por un lado, identifica a Jehová como el alfarero. Por otro, al barro con sus siervos, o sea, contigo, conmigo. Y ahora afirma que somos la obra de sus manos, o sea, el resultado de su labor. Somos nosotros, cada uno de nosotros. El texto en sí es una ilustración, como la que tenemos en nuestra imagen, si la ponemos otra vez. Y ahora la mantenemos un poquito. ¿Te reconoces en esa imagen? Según el versículo que hemos leído, esa pieza somos cada uno de nosotros. Estamos en construcción. ¿Cómo nos moldea Jehová? ¿Y para qué lo hace? Bueno, que estemos en ese torno significa que ya hemos superado esa fase previa de limpieza, de impureza. Jehová nos ha lavado, que es el primer paso para ser moldeados. Y ahora Jehová ha usado la Biblia para enseñarnos la clase de personas que le agradan, para hacer los cambios oportunos, para cambiar esas ideas erróneas que teníamos antes de conocerle. Con eso damos un perfil espiritual necesario para estar ahí, en ese torno, a las manos de Jehová. Y ahora Él sigue usando la Biblia para moldearnos, para transformarnos espiritualmente, para ser personas valiosas a sus ojos. Y la Biblia, con sus principios, con sus ejemplos, con sus consejos, nos ayudan a imitar a Jehová, a conocer la opinión que tiene de los asuntos y el por qué hace las cosas como las hace. Y entender esto nos ayuda a ver las cosas como Él y poder actuar correctamente. Por eso es una necesidad leer la Biblia diariamente. Y no perder reuniones como esta en las que se van a explicar o se explican cosas concretas acerca de Jehová que están extraídas de la Biblia. Y al estudiar y meditar en ella, ahora Jehová puede moldearnos. Podemos quitar la imagen. Un ejemplo ponemos. Imaginaos que alguien consigue eso que nosotros llevamos mucho tiempo esperando, pero que no llega, y alguien lo consigue, de los que conocemos. Y en vez de alegrarnos, se nos hace un nudo en el estómago. Y cada vez que pasa esto, tenemos ese sentimiento. Y ahora, en nuestro estudio personal,
leemos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice: así que líbrense, entre otras cosas, de la envidia. Tenemos dos opciones. Podemos leer, meditar y seguir los consejos que dice la Biblia acerca de la envidia, porque evidentemente somos envidiosos, siguiendo el ejemplo que hemos puesto. O por otro lado pensar, esto no es para mí, no nos damos por aludidos. Claro, si elegimos la primera opción, nos estamos dejando moldear por Jehová. Pero si no nos damos por aludidos, seremos como barro reseco, inservible, del que se tira. Así este ejercicio lo podemos hacer con casi cualquier cosa. Por tanto, hagamos nuestra parte y permitamos a Jehová que nos moldee en todo aquello de lo que nosotros adolecemos y que sabemos. El proceso de moldeado va a ser largo, porque nuestra condición de imperfectos hará que el alfarero nos retoque una y otra vez. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar muchas veces y tendremos que rectificar. El objetivo de Jehová es hacer de nosotros personas espirituales, valiosas a sus ojos, y que tengamos las herramientas para enfrentarnos al mundo de Satanás. ¿Podemos poner otra vez la imagen? Los voy a volver locos hoy. Decíamos al principio que para que esa pieza tenga, o sea, un éxito, dependía de las manos y del producto. Si las manos ya hemos visto que son las mejores, son diestras, son amorosas, compasivas, la pregunta es, cuando veamos eso, ¿qué clase de producto soy yo? ¿Soy barro dúctil, moldeable, o me estoy resecando? Bueno, pues sin duda esta es una muy buena pregunta para analizar en nuestro estudio personal y poder tomar las acciones que permitan seguir moldeándonos. Pues te damos muchas gracias, hermano Óscar, por esta buena presentación que has hecho de los tesoros. Ahora vamos a ver el resultado de la búsqueda que se ha hecho de perlas escondidas. Lo va a conducir nuestro hermano Juan Mesa. Pues estáis todos invitados a participar en esta asignación y comenzaremos pidiendo un voluntario para leer Isaías 63:10. Hermana Goyi. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo. Entonces él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Muchas gracias. ¿Qué nos enseña este texto sobre la paciencia de Jehová? Hermana Elena. Pues es muy interesante porque nos recuerda que su paciencia tiene un límite y que no se puede abusar de ella. Jehová puede misericordiosamente ser sufrido, mostrar gran paciencia y dar a las personas la oportunidad de corregir su mal proceder. Pero cuando las personas no se arrepienten y continúan actuando mal, pues finalmente tienen que rendirle cuentas y Jehová no les exime del castigo. Muchas gracias. Hermana Sonia. El texto de Gálatas 6, los versículos 7 y 8, que viene en la información, dice que no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Este versículo me recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias y sabemos que Jehová es misericordioso, pero no podemos esperar buenos resultados si seguimos un mal camino. Muchas gracias. Hermana de mesa. Y la información también explicaba que Jehová da continuamente ayuda y dirección a cuando tambaleamos, ¿no? Pero claro, tiene un límite y esto al final pues llega a su fin. Muy bien. Hermano José Antonio. Y la razón de por qué tiene esos límites, sencillamente porque su nombre está implicado, está envuelto. Él no va a permitir que sea manchado. Muy bien. Pues hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Toledo. En Isaías 62:1, en su parte A, dice:
Por causa de Sion no me quedaré callado, y por causa de Jerusalén no me quedaré quieto. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos imitar esta persistencia en nuestro ministerio. No debemos dejar de predicar ni de orar por nuestros hermanos, incluso cuando enfrentemos apatía en el territorio o pruebas difíciles. Muchas gracias. Mar. Está claro que cuando pasamos por problemas, Jehová nos ayuda, nos da las fuerzas para aguantar, pero a veces, si la prueba no desaparece tan rápido como nos gustaría, puede que tengamos que pedirle a Jehová muchas veces que nos ayude en oración, que es la idea que transmite el capítulo 62, el 7. Él mismo dice, no le den descanso a él, o sea, a Jehová. A Jehová le complace que insistamos, que le oremos. De hecho, también Jesús enseñó y decía, sigan pidiendo, sigan orando. Así que a veces, si la prueba no desaparece tan pronto, pues no desistamos en orar a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Moisés. Isaías 62:6 dice, no deben estar callados en ningún momento del día ni de la noche. Ustedes los que hablan de Jehová, no descansen. Aquí se nos anima a seguir hablando de Jehová sin descanso, ya sea de día o de noche, ¿no? Es decir, que aprovechemos a hablar con las personas cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, sobre todo de manera informal, ya que muchas veces surgen ciertas conversaciones en las cuales nosotros podemos llegar a dar a conocer el nombre de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo. A mí me gustó mucho la idea del capítulo 64, versículo 4, cuando leemos a qué tipo de personas ayuda a Jehová, y es que él dice que actúa a favor de los que lo esperan pacientemente, y me anima mucho porque me recuerda la clase de Dios que es Jehová, que es un Dios único porque actúa a favor de quienes confían en él y le esperan pacientemente. Y esto me enseña que es necesario esperar pacientemente, y esto no es cruzarse de brazos, sino mantenernos despiertos y activos en el servicio a Jehová. Y saber que Él sabe exactamente cuándo es el mejor momento para actuar me da mucha tranquilidad, porque me ayuda a no rendirme y me da toda la seguridad de que la espera va a merecer la pena. Muy bien, muchas gracias. Hermana Tamar. En Isaías 63, del 11 al 13, vemos cómo el pueblo de Israel, en una situación crítica, recordaron cómo Jehová los salvó de la mano de los egipcios y los llevó a cruzar el Mar Rojo sanos y salvos. Y en el versículo 14 añade, el Espíritu de Jehová los hizo descansar. Estos versículos nos enseñan que cuando pasemos tiempos difíciles, o quizá en el momento de la gran tribulación, meditar en cómo nos ha cuidado y sostenido Jehová, tanto individualmente como pueblo, también nos fortalecerá y nos hará estar tranquilos y convencidos de que contamos con su protección. Muy bien, muchas gracias. Hermano Reyes. Isaías 62:3 habla de cómo ve Jehová a sus siervos. Es posible que errores del pasado, por nuestra crianza, algunas veces nos sintamos como que no valemos nada. Perdón. Pero ahí se dice que Jehová nos ve tan valiosos como una corona de hermosura o un turbante regio. Si nos esforzamos por servir a Jehová, si nos arrepentimos de nuestros errores y nos volvemos, sin duda Jehová nos valora y nos sigue considerando sus siervos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Levia. Sí, en el capítulo 63, el versículo 9, hablando de Jehová, dice que durante todas sus angustias, la de su pueblo, dice, él también estuvo angustiado. Es decir, no solamente conocía las angustias de su pueblo, los sufrimientos, sino que los sufría él también, ¿verdad? Qué buen ejemplo para nosotros, porque si cuando un hermano pasa dificultades, no solamente nos enteramos de que las pasa, sino tratamos de entender cómo se siente, eso nos va a ayudar a ser más compasivos y amorosos con ese hermano. Muy bien, muchas gracias. Sara, por favor, hermana Sara. En el 63:12 se menciona, como decía Tamar,
debido a la mala conducta que tuvieron ellos como pueblo, pues perdieron su relación con Jehová y por tanto perdieron también su protección y se acordaban tanto de los días de Moisés como Jehová hizo milagros para protegerlos. Pero claro, la culpa la tuvieron ellos por no obedecer a Jehová. Entonces esto tiene que ser una enseñanza para nosotros. Si no obedecemos a Jehová, nunca nos va a ir bien. Muy bien, muchas gracias. Hermana Juani, por favor. Sí, también en el 63:7 dice que hablaré de los actos de amor leal de Jehová y los dignos de alabanza. Sabemos que, como dice en el texto, Jehová ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, pues también debemos de compartirlo con nuestros hermanos, quizá en la predicación o en otros momentos, porque a lo largo de nuestra vida pues hemos visto cómo Jehová ha tenido misericordia con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Paqui. En el 63:10 dice que ellos se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo. Y algo que me gusta mucho de este texto es ver que Jehová tiene sentimientos y que además se pueden herir, porque aunque es el soberano universal, no es alguien que sea frío o distante, porque el hecho de que el pueblo pudiera entristecer su Espíritu Santo, pues me dice mucho de su personalidad, que es un Dios que ama muchísimo y que además le importa cómo actuamos. Así que eso me hace querer acercarme cada vez más a Él y no querer entristecerlo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Maripaz. En el 63:5 muestra que Jehová en ocasiones también puede tener sentimientos de furia ante la maldad, pero contrario a esa emoción en los seres humanos, en Jehová es una emoción que es controlada y que provoca indignación justa y que además lo mueve a ejecutar juicios que sean también justos. Muchas gracias. Hermana Alicia. Pues en el capítulo 64, versículo 4, ahí se menciona que Jehová, que su cualidad se puede decir predominante es la paciencia que tiene. Y también nosotros debemos de copiar esa paciencia si queremos recibir bendiciones, porque hay que dejar en sus manos las cosas y ver cómo Jehová resuelve los problemas y las injusticias al tiempo que Él considere oportuno. Y para eso pues tenemos que desarrollar nosotros paciencia. Muchas gracias a todos. Hasta aquí el tiempo. Pues te damos las gracias a ti, hermano Mesa, por la buena dirección que has hecho de esta parte, a los 13, si mal no he contado, que habéis comentado, y a todos los que se han preparado. Bueno, ahora vamos a ver la lectura de la Biblia, así que podemos ir buscando en Isaías 64, desde el 4 hasta el 12, y escuchar a nuestro hermano Miguel Marchena, que leerá para nosotros. Desde tiempos antiguos, nadie ha oído ni escuchado, ni ningún ojo ha visto un Dios aparte de ti que actúe a favor de los que lo esperan pacientemente. Has ido al encuentro de los que con alegría hacen lo que está bien, los que se acuerdan de ti y siguen tus caminos. Tú te indignaste cuando nosotros no dejábamos de pecar, y eso lo hicimos por mucho tiempo. ¿Acaso ahora deberíamos ser salvados? Y todos hemos llegado a ser como alguien impuro, y todos nuestros actos de injusticia son como un paño para la menstruación. Todos nos marchitaremos como una hoja, y nuestros errores nos arrastrarán como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que reaccione y se aferre a ti, porque has ocultado tu rostro de nosotros y haces que nos consumamos por nuestros errores. Pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos somos obras de tus manos. No te indignes demasiado, oh Jehová, y no te acuerdes para siempre de nuestros errores. Míranos, por favor, pues todos somos tu pueblo. Tus ciudades santas se han convertido en un desierto.
Sión se ha convertido en un desierto, Jerusalén en un lugar desolado. Nuestra casa de santidad y gloria, donde nuestros antepasados te alabaron, ha sido quemada con fuego, y todas las cosas que tanto apreciamos están en ruina. En vista de eso, oh Jehová, vas a seguir conteniéndote, te quedarás callado y dejarás que se nos haga sufrir tanto. Muchas gracias, hermano Miguel, por tu buena lectura. Ha sido muy interesante esta lectura y también muy bonita. Él tenía que hablar en armonía con lo que dice la lección 12 del folleto Maestros. Y es curioso porque en esa lección se habla de mostrar amabilidad y empatía. Y alguien podría pensar, bueno, esto se puede hacer cuando hablas con una persona, en una conversación, se puede mostrar, pues eso, empatía, amabilidad. Pero una lectura que ya te viene impuesta, pues también se pueden tener en cuenta ciertos detalles. De hecho, en esta parte hay un recuadro, ¿recordáis esas bombillitas que aparecen? Pues concretamente, en esa bombillita dice que cuando se lea un relato bíblico, en este caso, se puede y se deben reflejar los sentimientos que se expresan en él. O sea que hay que hacer cosas que demuestren que uno está viviendo la lectura, que reflejan sentimientos y que de esa manera pues transmite a la persona y llega más al corazón de las personas, ¿no? Y él ha leído muy bien, ha leído además haciendo diferentes sonidos, o más fuerte, más despacio, haciendo puntuaciones. Eso da vida a la lectura. Muchísimas gracias, Miguel, por tu buena lectura. Comenzamos ahora la sección Seamos mejores maestros. Empiece conversaciones, eso que a veces nos cuesta, ¿verdad? Empiece conversaciones. Vamos a ver cómo las hermanas se esfuerzan por averiguar qué temas le interesan a la persona y también ponerse de acuerdo con ella para hablar en otra ocasión. Está a cargo de la hermana Patricia y la hermana Gabriela. Hola, buenas tardes. Quería llevarme algo ligerito para cenar, pero es que veo que tiene muchas cosas, no sé qué elegir. ¿Me puede recomendar algo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela. Mira, sí, es verdad que la comida peruana tiene una variedad de platos, pero no sé por qué las personas piensan que en Latinoamérica comemos solamente arroz y frijoles. Pero mira, te muestro lo que está en la vitrina. Tenemos arroz con pollo, tenemos chicharrones, tenemos también tallarines verdes con bistec y una rica causa a la limeña. ¿Causa? ¿Eso de la causa qué es? Bueno, mira, la causa es un plato, como ves, una porción pequeña. Y los ingredientes son muy básicos. Papa María aplastada, pollo deshilachado con mayonesa hecho en casa y unas finas hierbas donde que él hace un plato muy sencillo y fácil de digerir. Vale, pues póngame una de esas, por favor. Bueno, mira, acá lo tienes. Bueno, gracias. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en España? Bueno, aproximadamente 5 años. Wow, ya es un buen tiempito, ¿eh? ¿Y qué extraña de allá, de su tierra? Mira, lo que más me llega a mí es la familia. Dejé allá a mis hijas, mi nieto, lo cual cuando me acuerdo de ellos, mi corazón un poquito se recoge, ¿verdad? Y bueno, la comida. Es verdad que acá también hay muy rica comida, pero como ves ya viene grande, en mi paladar ya está bien marcado la sazón de mi país y eso hace que vea la diferencia. Claro, es normal. Bueno, lo de la familia lo dice todo el mundo, ¿no? Pero ya veo que las raíces tiran mucho, ¿eh? Sí, es verdad, pero mira, este trabajo me ayuda con el segundo punto que te dije, de que vea la comida de tan cerca, cuando los ingredientes se fusionan, pues sale un olor que me lleva a casa. Y bueno, me lleva... Bueno, y supongo que disfrutará mucho allí, ¿no? Que yo veo que, por lo que me cuentan otras personas, pues allí se juntan mucho para comer y eso, ¿verdad? Sí, en el Perú valoramos mucho la comida y también la familia. Cuando nos reunimos tenemos oportunidades, pues hacemos mucha comida, muchas bebidas y también disfrutamos de buena música. La verdad es que eso me gusta mucho a mí de la cultura latina, ¿no? Que se junta mucho, le da mucha importancia a eso. Sí, es verdad. Siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos y cuando estoy acá, pues me recuerda eso, ¿no? Me hace extrañar. Pero también a la vez recuerdo la violencia, la que se está generando en toda Latinoamérica y pues me hace pensar en mis hijas. Cada vez le pido a Dios que me las cuide hasta que volvamos a encontrarnos.
Qué bonito, la verdad es que no me puedo imaginar lo que debe ser estar tanto tiempo sin verlas, ¿no? Y tener que estar preocupada por ellas también. A mí me gusta mucho hablar con gente de otros países porque veo que al final, aunque seamos de distintos lugares, tenemos pues preocupaciones parecidas, ¿verdad? La seguridad, la familia. Bueno, llevas mucha razón. Hace un tiempo leí un artículo que daba consejos a las personas que se han tenido que ir a vivir a otro lugar, como usted, pero como veo que alguien, si quiere, cobre y quizá mañana me puedo pasar un momentito y enseñárselo. ¿Qué le parece? Bueno, está bien, te cobro y mañana te espero. Muy bien. Qué interesante ha sido, ¿verdad? Qué bonita. Habéis estado muy bien, las dos. Y nos ha gustado porque has hecho justamente lo que dice el folleto Amor de Dios que se debe hacer cuando se habla con las personas. En la lección 1.5 dice concretamente que se debe escuchar, no hablar demasiado y darle a la persona oportunidad para que hable. ¿Quién cree que ha hablado más en esta asignación? Ha hablado más la otra persona, no la hermana, porque le ha dado oportunidad. También dice en ese recuadro, si lo ve oportuno, haga alguna pregunta. A veces se nos anima a hacer preguntas para ver cuál es la opinión de la persona y dirigir por ahí nuestra conversación. Pero en esta ocasión dice, si es oportuno, si se puede, se hace la pregunta oportuna. Si no, ni se hace la pregunta. Así que habéis estado muy bien, habéis clavado el consejo. Muchas gracias a las dos. Y ahora pasamos a la siguiente asignación, a cargo de Aria y de Cristina. Ellas van a hacer una revisita de casa en casa, me parece que es, porque se ha sentado, así que están de casa en casa, y vamos a ver. Tía, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de las reuniones a las que voy con mis padres? Ay, sí, sí que me acuerdo. Me estuviste explicando qué es lo que hacíais allí en las reuniones. Pero la verdad es que no me imagino cómo son, ¿eh? Pues hablando con mi madre me dijo que tenemos un vídeo que explica muy bien cómo son nuestras reuniones. Si quieres te lo puedo enseñar. Venga, vale. Mira, es este. Ah, pues bueno, mira, con el vídeo sí que me ha quedado un poco más claro. A mí me gustan mucho y además aprendo muchas cosas. Por ejemplo, aprendemos cómo quiere Jehová que nos comportemos, qué cosas le gustan y cuáles no, y los beneficios de obedecerle siempre. Pues suena interesante, Aria. Oye, parece como que son cosas muy prácticas para la vida, ¿no? Sí que lo son. A mí me ayudan a portarme bien en el colegio, con mis compañeros y con los profesores, a ser obediente a mis padres, a ser buena amiga. Y estas cosas hacen que seamos más felices. Vaya, Aria. Pues nunca me había imaginado que a ti te pudieran beneficiar tanto estas reuniones. Es que incluso pensaba que cuando ibas a ellas te aburrías mucho estando allí. Que va, tía, todo lo contrario. Las reuniones son muy entretenidas porque se ponen muchos vídeos, la gente participa, cantamos y además a mí me gusta mucho ir porque tengo muchos amigos en ella y me gusta estar con ellos. Por eso te he invitado muchas veces a que vengas un día con nosotros. Estoy segura de que te gustarán mucho. Aprenderás muchas cosas que te servirán para tu vida y puedes hacer buenos amigos. Hombre, visto así me llama la atención, ¿eh? Pero tú ya sabes que yo soy un poco vergonzosa. No sé si me atrevería a ir a un sitio que no conozco a nadie y, bueno, hay mucha gente. Piensa que no vas a estar sola. Mis padres y yo podríamos recogerte para que vayamos juntos y te sentarías con nosotros. Además, la gente es muy amable y cariñosa. Bueno, si es cariñosa. Veo que te apetece mucho que vaya, ¿eh? Bueno, voy a pensarlo un poco. Mira, justo este sábado el tema del discurso que se presenta es sea sabio al elegir sus compañías. ¿No crees que esto te puede ayudar a ti? Pues sí, me puede ayudar. Es un tema que a mí me gusta, porque además yo siempre he pensado que las compañías es una de las cosas más importantes de la vida. Pues venga, anímate y vente el sábado. La reunión es a las 12:30. Si quieres, te recogemos sobre las 12 y vamos juntos. Como la reunión termina a mediodía, puedo hablar con mis padres para que después vayamos juntos a comer. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. La verdad es que con eso me has convencido. Voy a probar este sábado, ¿eh, Aria? Venga, ¿te vienes y vemos qué me pongo? Pues claro que sí. Pues también nos damos muchas gracias a las dos, que habéis hecho una asignación también muy bonita, muy entendible, muy práctica.
Y fijaos, también pensando en el consejo que tocaba hacer para en esta ocasión, es la lección 9.4 del folleto Maestros, del folleto Amor de Dios, pues justamente lo que dice es que se debe pensar en la persona con la que estás hablando. Y entre otras cosas, dice que tiene que recordarle lo que han hablado en la primera visita. ¿Qué es lo que ha hecho ella? Le ha dicho, ¿te acuerdas que el otro día hablamos? A veces puede suceder que ocurra lo siguiente, y es que le digamos a alguna persona, en este caso era su tía, pero imaginaos que estamos predicando, ¿se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Y la señora dice, pues no, o el señor, no me acuerdo ya. Pues eso es ponerlo un poco entre la espada y la pared. Es mejor lo que ella ha dicho, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de...? Y le recuerda el asunto que se consideró. La persona no se siente violentada porque no le has preguntado nada. Así que ha estado muy bien el inicio, ¿verdad? Y bueno, pues la ha animado mucho. La verdad es que lo que dice a continuación el consejo es, pues eso, esforzarse porque las personas conozcan la verdad, que le hagan ver lo que mejoraría su vida si ellos conocieran la verdad. Y la manera en que ella ha insistido para animarla a la reunión no se podía negar, su tía, ya, ¿no? El cariño que ha puesto. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a ver otra asignación que tiene que ver con hacer discípulos. Esta está basada en el libro Disfrute. Se titula Estoy preparado para predicar con la congregación, a cargo del hermano Navío y Jiménez. Bueno, Salva, veo que tu adelantamiento se manifiesta. Veo cómo te preparas, lo captas, comentas en las reuniones. Incluso me estás diciendo que estás hablando y dando testimonio a tus familiares, amigos y compañeros de todas las maravillosas verdades que estás aprendiendo. Pues eso te felicito, porque eso denota que estás apreciando precisamente las verdades bíblicas. Y para llegar a avanzar más y llegar, bueno, pues a ser testigo bautizado, pues te animo a que te pongas la meta de ser publicador no bautizado. Si te parece, podemos irnos al libro Disfrute, el último recuadro, y ahí vamos a considerar un poco. Dice, estoy preparado para predicar con la congregación. Fíjate, dice, ¿podrías estar listo para ser un publicador no bautizado? Sí. Y aquí hay 5 pautas que podemos considerar para si efectivamente estás listo. Pues vamos a verlo. Mira, la primera dice, ¿tienes la costumbre de estudiar la Biblia, orar y asistir a las reuniones de la congregación? Te puedo decir que sí, además lo acabas de decir, ¿no? De que a las reuniones suelo comentar, me preparo bien el estudio cuando vienes y lo que hago primero siempre es hacer una oración para llegar a entender lo que voy a estudiar o lo que voy a tratar contigo. Efectivamente, y además lo puedo decir, que efectivamente estás participando. Muy bien, segundo punto dice, ¿crees y valoras lo que estás aprendiendo y quiere contárselo a los demás? Como te dije al principio, yo ha sido una de las cosas que más me ha impactado, más me ha gustado. ¿Y qué ocurre? Cuando hay algo que te gusta, pues lo comentas con mucha gente. En primer lugar, pues eso con la familia, amigos, y es lo que suelo hacer, porque te puedo decir que hoy día poca gente da buenas noticias y esto para mí es lo mejor que hay. Pues muy bien. Fíjate, es más, cuando seas de esta manera, que seas publicador, pues puedes hacerlo con la congregación y te va a ser muchísimo más fácil acceder porque vas a ir con compañeros para dar el testimonio. Pues fíjate, pasamos a la tercera que dice, ama a Jehová y ha buscado amigos que también lo aman. Pues sí, además la prueba lo estás viendo tú mismo, ¿no? El motivo es que los amigos que tenía antes, los clásicos que se tenía, pues los he ido dejando poco a poco y estoy viendo que en la congregación hay personas que me agradan más en ese sentido y claro, eso me seduce más. Y claro, al seducirme una cosa más que la otra, pues lo vas dejando. Y eso es lo que trato, de tener buenos amigos. Efectivamente, yo puedo corroborar que te veo muy a gusto con los compañeros de la congregación y eso pues anima también. Y la cuarta dice, ¿ha cortado la relación con cualquier organización política o religión falsa? La verdad es que yo acudía poco a la religión, pero con este sentido menos todavía, lo cual
no tengo trato apenas con ninguna, de ningún tipo de religión como era la católica, que ni me llamaba la atención y ahora menos todavía. Sí, bueno, eso contacto también de que no tienen ninguna relación. Y ya por último, la quinta dice, sigue las normas de Dios en su vida y quiere ser testigo de Jehová. Pues sí, porque precisamente si no hubiera querido no había llegado al final del libro este. Por eso mi interés es seguir y terminar y llegar a una conclusión apropiada, y la mejor sería dedicarme al bautismo, pero si primero hay que predicar, se predica. Eso, efectivamente, yo lo puedo corroborar. Pues fíjate, una de las maneras de conseguir llegar a ser precisamente testigo de Jehová es, como te decía antes, ponernos la meta de ser publicador no bautizado. Para ello vamos a mirar un texto, 1 Corintios 9, 26-27. Si lo tienes, yo lo tengo aquí, búscalo en tu... Lo puedes leer tú. Dice, por lo tanto, no corro sin una meta ni peleo dándole golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que, después de haber predicado a otros, yo no sea desaprobado de ningún modo. Muy bien. Fíjate, aquí nos habla de ponernos metas y de predicar. El ponernos metas lo que hace es que enfoquemos bien nuestros esfuerzos para conseguir un objetivo. Y en este caso, llegar a ser testigo bautizado. Y como dice aquí, pues luego de dar golpes al aire sin ninguna ilusión. Pues si te parece, puedes meditarlo, y lo que puedes hacer es oración, me lo dices en unos días y hablamos con los ancianos que hablarán contigo para ser, si es posible, y capacitas para llegar a ser publicador no bautizado. Me parece muy bien. Pues te animo y te felicito porque te pongas esta meta. De seguro que lo conseguirás. Ánimo. De acuerdo. Pues muchas gracias a los dos también por esta buena asignación que habéis hecho. Está muy bien, porque todos los que tenemos estudio o vamos a tener o lo hemos tenido, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como animarlos, ayudarlos. No solo animarlos, sino ayudarlos, porque la lección 12 del folleto IMD, o sea, el folleto Amor de Dios, dice que la manera de hacerlo es lo que él ha hecho muy bien, es ayudando al estudiante a que repase. Por ejemplo, una cosa que en el folleto Disfrute aparece al final de todos los capítulos. El recuadro propóngase esto. Cuando repasamos eso, la persona ya tiene una meta, tiene un objetivo, tiene el objetivo de hacer eso, ¿no? De lo que se ha propuesto. Después no solo se le deja ahí, sino que se le ayuda a dar pasos. Y otra cosa que le ha hecho muy bien es que le ha felicitado muchas veces, al principio, durante y después. Y eso está muy bien, felicitarle con frecuencia a la persona que está estudiando, porque se demuestra que aprecias su esfuerzo, que aprecias y ves con claridad cuáles son sus progresos y que por eso le estás animando, ¿no? Así que muy bien, a los dos, habéis hecho una buena asignación. Pues pasamos a otra parte, a otra sección, la última sección de esta reunión, nuestra vida cristiana. Así que vamos a entonar la canción 115, que se titula Gratitud por la paciencia de Dios. Pues a continuación vamos a ver una asignación que en realidad es un análisis con el auditorio. Se titula Preparados para las situaciones de emergencia. Esté listo para lo imprevisto. Vamos a dejar que el hermano Ismael Martín conduzca esta parte. Estás en casa con la familia y de repente el móvil, pipí, pipí, empieza a sonar, lo coges y anda, es una advertencia. Miras, lluvia torrencial acercándose. Hay que estar preparados, ¿verdad? O a lo mejor la advertencia es otra. Vaya, un frente frío que va a dejar nevadas, va a paralizar los transportes, incluso temperaturas de hasta menos 25 grados. Sería importante también prepararse, ¿verdad? O incluso a lo mejor la erupción de un volcán cercano a nuestra casa, donde 3.000 viviendas corren peligro.
O a lo mejor no recibes ningún mensaje, pero estás en un centro comercial y de repente hay un ataque. ¿Sabríamos qué hacer en cada una de estas circunstancias? ¿Estaríamos preparados? Pues fijaos, todas estas circunstancias, ninguna es imaginaria. Todas han pasado en los últimos 5 años en nuestro país. De hecho, incluso a lo mejor conocemos a amigos, a familiares o incluso a hermanos que las han sufrido, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos da una advertencia muy realista. En Eclesiastés 9:11, ahí sí nos recuerda que... Bueno, vamos a leerlo. Me gustaría que alguien nos lo pudiera leer. Eclesiastés 9:11, y el hermano Toledo nos ayuda con la lectura. Eclesiastés 9:11. Y algo más he visto bajo el sol, que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan siempre la batalla, ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes tienen siempre riquezas, ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento, ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Muchas gracias. Fijaos, este principio nos enseña que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, pueden ocurrir en cualquier lugar. Ninguno estamos exentos de que nos vaya a pasar, pero la verdad es que ninguno pensamos que nos vaya a pasar, ¿verdad? Jehová, sin embargo, no quiere que vivamos con miedo, Él no busca eso, pero sí que nos pide que vivamos con prudencia. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Pues fijaos, la guía de actividades para esta semana nos da consejos muy importantes. Si queréis, los podemos revisar juntos. Lo primero que nos dice es que estemos atentos a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando vamos a lugares públicos, centros comerciales, estadios, estaciones, sería muy importante localizar las salidas de emergencia. A veces entramos y ni siquiera nos fijamos dónde están, ¿verdad? Sin embargo, en una situación crítica, en un momento de peligro, el saber esto puede ser vital para que mantengamos nuestra vida y de la gente que está con nosotros. Otro consejo que encontramos es preparar una mochila de emergencia ahora. Ya sabemos lo importante que es tener una mochila, ¿verdad? Lo sabemos desde hace muchos años. Pero no tenemos que esperar a un desastre para que veamos la importancia de esto. Por eso la mochila puede tener agua, linterna, medicamentos, documentos, cualquier cosa que veamos importante. Además, también hay que revisarlas, por lo menos una vez al año, para verificar que todo está en buen estado. También sería muy importante tener provisiones en casa. A veces en una emergencia puede ser que no podamos salir de nuestra casa, por lo tanto sería muy importante tener provisiones para pasar horas o incluso días, e incluso agua también. Y el tercero, se nos dice que pensemos con anticipación qué tendríamos que hacer si tuviéramos que abandonar nuestro hogar. ¿Dónde iríamos? ¿Cómo nos íbamos a comunicar con nuestra familia? ¿Tenemos apuntados los números de teléfono importantes? Hablar de esto en familia pudiera parecernos innecesario, pero realmente es importantísimo cuando llega el momento de actuar. Y a veces no son desastres naturales lo que tenemos que enfrentar. Por desgracia, vivimos en un mundo que puede ocurrir ataques en cualquier momento y en cualquier situación. Por eso la preparación y la prudencia es una muestra de sabiduría por nuestra parte. Preguntémonos, si hoy ocurriera una emergencia, ¿estaríamos preparados? Pues precisamente esto es lo que se preguntaron los hermanos de la República del Congo y de Estados Unidos, que vamos a ver en el siguiente vídeo. Muy bien, pues las preguntas para analizar este vídeo. La primera sería, al principio, ¿qué pensaban los hermanos del vídeo sobre estar preparados para situaciones de emergencia? Hermano Gómez, Óscar. Pues que nunca pasa nada, por tanto, nunca te lo esperas y así no estás preparado. Muy bien. Justo eso, ¿verdad? Hermana Patricia. Y en el caso de los hermanos que estaban en el campo de refugiados, tampoco podían imaginarse que la situación fuera a empeorar tanto. Muy bien. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿qué medidas tomaron para estar preparados? Entonces, ¿qué hicieron? Hermana Alicia, de Cuadrado. Sí, lo que primero que hicieron fueron preparar las mochilas de emergencias con las cosas más importantes que iban a necesitar y también pues tuvieron en cuenta el tener suficiente batería del móvil, ¿no?, para poder estar en contacto con otras personas y así cuidarse unos a otros.
Estupendo. Hermana Alicia Díaz. También me gustó que los hermanos primeros, cuando los que estaban en el Congo, dice que hablaron con los ancianos y los ancianos les hicieron ver de que debían de obedecer y después de orar tomaron la decisión de salir. Así que también el obedecer está bien que lo pensemos. Así es. Qué buen consejo, ¿verdad? Si metemos a Jehová a la hora de tomar la decisión. Hermano Navío, Dante. Y también en el caso de los hermanos indicaron a los ancianos y demás pues dónde estaban y por dónde iban, o sea, localizados en este sentido. Genial, estupendo, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo bendijo Jehová todo lo que hicieron para ser obedientes y estar listos ante una emergencia? Hermano Álvaro. Pues, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos de la República Democrática del Congo, como comentaba el hermano, ¿no? Salvaron sus vidas y la verdad es que es preciosa la imagen que aparece el matrimonio con sus hijos. Si no hubieran estado listos, quizá no hubiera sido igual la foto, ¿no? Entonces, qué bonito, es que hicieron caso. Muy bien, así es. Hermano Moisés. Y en el caso de los hermanos de Estados Unidos, gracias a tener la mochila preparada, pudieron pasar el temporal con lo necesario para ese tiempo. Así es, sin duda que así fue. Y la última pregunta, ¿qué aprendieron estos hermanos? Hermana Tere, de Jiménez. Pues aprendieron que el ser obediente a Jehová y a su organización pues nos puede salvar la vida, en el sentido de que tenemos que estar preparados y tener la mochila al día. Muy bien. Hermano José María. También aprendieron que hay que revisar con frecuencia todo lo que tenemos. Puede ser la batería de la linterna, pero también puede ser la fecha de caducidad de la comida o cualquier otra cosa, hay que hacerlo de vez en cuando. Y otra cosa también interesante que aprendieron es que en las montañas también hay huracanes. Y entonces en Sánchez puede haber un terremoto o cosas así. Tenemos que estar preparados. Muy bien, así es. Fijaos, la seguridad, nuestra seguridad, es un asunto muy importante para Jehová. Él se preocupa tanto por nosotros, Jehová nos quiere tanto, que el cuerpo gobernante nos hace la petición de que leamos este mensaje. Os leo textualmente, atentos. Cuando su familia analice su plan de preparación frente a desastres, asegúrense de que el secretario de la congregación tenga actualizados sus datos de contacto y los de su contacto de emergencia. También tengan preparada una mochila de emergencia y revisen su contenido al menos una vez al año. Cuando ocurre un desastre, quizás los hermanos deban abandonar sus hogares. Gracias por sus generosas donaciones para socorrer a los necesitados, así como ofrecer alojamiento temporal, brindar ayuda práctica y apoyar a sus hermanos con sus oraciones sinceras. Por eso, hermanos, preguntémonos, ¿cuánta importancia le doy yo a estar preparado ante una situación de emergencia? ¿Demuestra mi forma de actuar que respeto a Jehová y las instrucciones que nos da? Sin duda que tomar medidas sencillas nos va a proteger a nuestras familias. Como dice Proverbios 22:3, el prudente actúa antes de que llegue el peligro. Por eso, hermanos, estemos listos para lo imprevisto. Muchas gracias, hermano Ismael, por esta interesante exposición. Y llegamos ahora al final. Vamos a ver ahora nuestro estudio de congregación. Está a cargo del hermano Pedro Monjas. Su lector será el hermano Almoroso. Pues tal como se ha anunciado, a continuación tenemos el estudio bíblico de la congregación y seguro que vamos a sacar aspectos muy interesantes, vamos a disfrutar mucho. ¿Qué es lo que vamos a ver en el estudio bíblico de esta tarde? Bueno, pues tenemos la oportunidad de concluir una sección, la sección 12, vamos a acabarla además con un relato muy bonito de la vida de Jesús, muy emocionante, y también vamos a comenzar una nueva sección, en este caso la sección número 13. Tenemos como lector a nuestro hermano José Ignacio Almorox y vamos a comenzar ya, os animo a todos también a que podáis participar con vuestros buenos comentarios y comenzamos ya leyendo primero ya la lección 86.
Jesús resucita a Lázaro. Jesús tenía 3 buenos amigos que vivían en Betania. Se llamaban Lázaro, María y Marta, y los 3 eran hermanos. Un día Jesús estaba al otro lado del río Jordán y María y Marta le enviaron un mensaje urgente. Lázaro está muy enfermo, por favor, ven pronto. Pero Jesús no fue en ese momento. Esperó 2 días y luego les dijo a sus discípulos: vamos a Betania. Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Los apóstoles le dijeron: si Lázaro está durmiendo, se pondrá bien. Así que Jesús lo dijo más claro: Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Mucha gente había ido a consolar a Marta y a María. Marta se enteró de que Jesús había llegado y se fue corriendo a hablar con él. Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le respondió: tu hermano volverá a vivir. ¿Me crees, Marta? Ella le contestó: yo creo que se levantará en la resurrección. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Luego Marta fue a decirle a María: Jesús está aquí. María corrió a donde estaba Jesús y la gente la siguió. Cuando llegó a él, María cayó a sus pies y no paraba de llorar. Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano estaría vivo. Jesús se dio cuenta de que ella estaba sufriendo mucho y se puso a llorar también. Los que estaban allí vieron a Jesús llorando y empezaron a decir: la verdad es que Jesús quería mucho a Lázaro. Pero algunos se preguntaban: ¿por qué no salvó a su amigo? ¿Qué iba a hacer Jesús ahora? Jesús fue a la tumba, que era una cueva, y había una piedra tapando la entrada. Él ordenó: quiten la piedra. Marta le dijo: ya debe oler mal, porque han pasado 4 días. De todas formas, quitaron la piedra y Jesús oró: Padre, te doy las gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas, pero hablo en voz alta para que la gente crea que tú me enviaste. Entonces gritó con fuerza: Lázaro, sal. De repente ocurrió algo increíble. Lázaro salió de la tumba, todavía envuelto con vendas. Jesús dijo: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Muchos vieron lo que pasó y pusieron su fe en Jesús, pero algunos fueron a contárselo a los fariseos. Desde ese día los fariseos planearon cómo matar a Lázaro y a Jesús. Uno de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, fue en secreto a preguntarles a los fariseos: ¿cuánto me pagarán si les ayudo a encontrar a Jesús? Le ofrecieron 30 monedas de plata y Judas aceptó y buscó la oportunidad de entregarles a Jesús. Muy bien, muchas gracias por esta lectura. Hacemos la primera pregunta para este capítulo, esta lección. Cuenta la historia de cómo resucitó Jesús a Lázaro. Podemos resumirla. Si no queremos contarla completa o un trocito. Pati. Es muy sencillo porque fueron a buscar a Jesús creyendo que Lázaro todavía estaba vivo para que lo curara, pero cuando volvieron se encontró con que ya estaba muerto, aunque él lo sabía, y por eso les dijo que le iba a despertar. Al final les dijo que había muerto a sus amigos y cuando llegó allí dijo: quiten la piedra, Lázaro sale. Muy bien. Así es. Hay otros muchos detalles que os animo a que podáis comentar. Hermana Sara. Pues, por ejemplo, un detalle importante de cuando iba a resucitar a Lázaro fue que lo primero que hizo fue orar a Jehová delante de todos, como él dijo, para que todos supieran que iba a hacer eso por el poder que Jehová le había dado. Muy bien. Hermano Juan Carlos. También otro detalle que me parece muy interesante es que le dijo a María, no recuerdo si María o Marta, le dijo: tu hermano se levantará.
Y la respuesta que dio fue muy interesante porque le dijo, yo sé que se levantará en el último día, mostrando y acotando el tiempo en el que habrá la resurrección. Y será, eso es algo que yo pues me gusta matizar cuando lo comento con las personas. Muy bien. Hermana Óscar. En Juan 11:25 me encanta la contundencia de Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Así, en momentos donde encontraba que había dudas, él puso las cosas claras. Esto es lo que encontramos en la Biblia y esto nos da una confianza tremenda de que Jesús vino para esto y esto va a ser una realidad en el tiempo en el que Jehová lo disponga. Muy bien. Hermano Miguel. A mí me llamó mucho la atención la gran empatía de Jesús. Cuando cedió las lágrimas, cuando, como dice el rato, se le saltaron las lágrimas, no era por Lázaro, era porque sentía el sufrimiento de su hermana. Por lo tanto, eso nos muestra lo importante que es sentir compasión y poner en el lugar de otras personas. Muy bien, eso es. Hermana Gabriela. A mí me enternece mucho y me maravilla bastante que Jehová le dio el poder a su hijo, a una persona que llevaba 4 días fallecida, probablemente con muchos olores, y con la frase de Lázaro sal, y déjenlo que vaya a casa. Qué fácil, qué práctico. Eso me hace pensar que todos los problemas del mundo que ahora podemos ver y que ningún hombre tiene la capacidad de solucionar, que Jehová lo va a hacer de una manera magnífica. Muy bien. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué querían hacer los fariseos cuando se enteraron de la resurrección de Lázaro? Enma. Los fariseos planearon cómo matar a Lázaro y a Jesús. Muy bien. Así es. ¿Emi? Y quisieron hacer esto porque muchos vieron lo que pasó y pusieron fe en Jesús. Así es que esto enfureció mucho a los fariseos, de forma que querían quitar la prueba a Lázaro y también a Jesús, que había hecho posible este milagro. Muy bien. Así es. Bueno, tenemos la oportunidad ahora de comentar qué aprendemos acerca de Jehová o qué aspectos interesantes, prácticos, útiles hemos encontrado en esta lección. Hermana Alicia. Sí, a mí me maravilla también pues el hecho del amor tan grande que nos tiene Jehová a la humanidad, ¿no? Que hizo este milagro tan importante como es resucitar a una persona que ya llevaba 4 días muerta, ¿no? Y eso pues es algo muy gratificante, ¿no? Para todos hemos perdido seres queridos, ¿no? Y esto nos da una esperanza maravillosa de que en el futuro vamos a volver a ver a estas personas que queremos tanto. Muy bien. Hermana Tere. Sí, yo cuando pienso en la postura de Jesús, cuando hacía los milagros, lo hacía con sentimiento, lo hacía porque quería hacerlo. Y cuando resucitó a Lázaro sintió compasión, que hasta cedió las lágrimas. Entonces, sí que todavía no era rey, todavía en ese entonces no era rey, y lo hacía con ese sentimiento y con esas ganas de ayudar a las personas, pues yo me imagino la clase de rey que vamos a tener. Un rey bueno que nos va a juzgar con mucha compasión, que va a saber, va a penetrar en nuestro corazón, no nos va a juzgar. Entonces, pensar que vamos a tener ese rey es una maravilla. Muy bien. Hermana María Rosa. Y cuando resucitó a Lázaro, él dijo que le daba gracias a Dios, Jehová, porque siempre le escuchaba. Y dice que sabía que siempre lo escuchaba. Y igualmente, aunque sabemos que Jehová nos escucha, debemos seguir orándole, porque aunque sepamos que Él nos escucha, seguir con ello. Muy bien. ¿Y Natalia? También podemos aprender mucho del mal ejemplo de Judas. En el Perspicacia se explica que lo que pasó con él fue que se dejó convencer por el diablo para traicionar a Jesús. Y puede ser que nos preguntemos si es que Jesús eligió mal
a Judas al elegirle como apóstol. Pero sabemos que no, porque Jesús estuvo orando a Jehová toda la noche para tomar una buena decisión, así que Judas probablemente pues tenía muy buenas cualidades, se había demostrado ser espiritual y por eso le escogió, pero se descuidó y por eso permitió que arraigaran en él malos deseos y de ahí que Satanás le convenciera. Así que nosotros aprendemos que puede ser que a lo largo de nuestra vida hayamos demostrado muy buenas cualidades y que somos espirituales, pero que si nos confiamos y dejamos de estudiar, de acudir a Jehová, pues Satanás podría utilizar que arraiguen en nosotros malos sentimientos y también caer. Muy bien. Hermana Alicia. Pues también como Marta creía en la resurrección futura, por eso le dijo, yo sé que se levantará en el último día. Sabemos que en aquella época había, por ejemplo, los saduceos que no creían en la resurrección, pero sin embargo la Biblia enseñaba claramente que iba a verla, así que es un buen ejemplo de que ya ella estudiaba las Escrituras y tenía fe. Lo que no se imaginaba era que Jesús iba a resucitar a su hermano antes de ese día. Muy bien. Prestamos atención a la ilustración que tenemos en la portada de la lección 86. ¿Qué destacaríamos? ¿Qué nos llama la atención? ¿O qué nos gusta de ese dibujo? Hermano Santos. Pues llama la atención la alegría inmensa que cuando, como se ha dicho, uno tiene seres queridos que han fallecido y puede estar en esa imagen alguna vez, pues no se puede describir el sentimiento que se debe tener en esos casos, ¿no? Y además, aunque llevaba 4 días, pues sale ahí como una rosa. Así que las resurrecciones de Jehová son perfectas. Eso es. Hermana Juani. Sí, también quería comentar que también podemos ver aquí la condición que tienen los muertos. Por ejemplo, Lázaro, siendo un hombre bueno como era, pues si hubiera sido lo que dicen, que va al cielo, pues habría sido una cosa cruel devolverle a la tierra. Así que Jesús dijo claramente, estaba muerto. Muy bien. Sonia. Este relato también nos enseña que podemos ser honestos con Jehová sobre nuestro dolor. El ejemplo de Marta y María, que le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ellas no fingieron estar bien. Y nosotros podemos decirle a Jehová en oración cómo nos sentimos realmente, incluso si estamos enojados o confundidos. Muy buen punto, ¿eh? Son muchos los detalles que encontramos en esta lección, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Hemos concluido ya esta sección número 12 con aspectos, detalles, relatos muy bonitos que seguro que se nos quedan en el corazón. Y vamos a introducir ya la sección número 13. Nuestro hermano Nacho nos va a leer esa introducción y las lecciones importantes. Jesús vino a la tierra para dar su vida por personas imperfectas. Aunque murió, venció al mundo. Hasta el día de su muerte, Jesús sirvió con humildad a los demás y los perdonó cuando cometieron errores. Jehová fue leal a su Hijo y le devolvió la vida. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les enseñó cómo llevar a cabo el importante trabajo que les había encargado. Si usted tiene hijos, ayúdelos a valorar la oportunidad que tenemos de participar en esta misma labor hoy día. Muy bien, muchas gracias. En esta introducción, ¿cuáles son las lecciones importantes que vamos a analizar, que nos van a servir de base para todos los capítulos que veremos las próximas semanas? Eva. Uno de ellos es que ningún problema es demasiado difícil para Jehová. Muy bien. Algo a tener en cuenta. Hermano Agustín. Pues en esta sección ya se ve los últimos momentos de Jesús en la vida, en la tierra, todo lo que hizo, cómo fue leal hasta el final, cómo sacrificó su vida.
lo que hizo con sus apóstoles, o sea, serán momentos muy, muy cruciales en la vida de Jesús. Eso es. Hermano Salvador. Sí, podemos apreciar que hasta el día de su muerte Jesús fue fiel, fue humilde, y la humildad les demostró a sus apóstoles que había que trabajar unos para otros, no todos para uno. Entonces él reflejó esa humildad y cuando cometían errores, pues los trató con cariño y les hizo ver que había que hacer las cosas con amor para el beneficio de todos. Muy bien. ¿Y las lecciones que vamos a ver? Creo que hemos comentado una, nos quedan otras dos. Elena. Pues otra es que debemos estar dispuestos a servir a otros y ayudarlos tal y como hizo Jesús. Muy bien. Estíbaliz. Y que mostrarnos amor es muy importante porque a los verdaderos cristianos se nos conocería por eso, por el amor que nos tenemos. Eso es. Bueno, pues hemos sentado ya la base de esta sección, la sección 13, y vamos a leer la primera de las lecciones de esta sección, la lección con el número 87. Tiene el tema La última cena de Jesús. Los judíos celebraban la Pascua todos los años el 14 del mes de Nisán. Así recordaban que Jehová los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había llevado a la tierra prometida. En el año 33, Jesús y los apóstoles celebraron la Pascua en una habitación en la parte de arriba de una casa en Jerusalén. Al final de la cena, Jesús dijo: «Uno de ustedes va a traicionarme». Los apóstoles se sorprendieron y le preguntaron: «¿Quién?». Jesús les contestó: «Es el hombre a quien le doy este pedazo de pan». Entonces le dio un pedazo de pan a Judas Iscariote. Enseguida Judas se levantó y se fue. Luego Jesús hizo una oración, partió un pan y lo repartió a los apóstoles que se quedaron con él. Les dijo: «Coman de este pan, representa mi cuerpo que yo daré por ustedes». Después hizo una oración por el vino, se lo pasó a los apóstoles y les dijo: «Beban este vino, representa mi sangre que daré para que los pecados sean perdonados. Les prometo que ustedes serán reyes conmigo en el cielo. Hagan esto todos los años para recordarme». Los seguidores de Jesús todavía se reúnen todos los años en esa fecha al anochecer. Esa reunión se llama la Cena del Señor. Después de la cena, los apóstoles empezaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Pero Jesús les dijo: «El que sea más importante entre ustedes tiene que comportarse como el más pequeño o menos importante». Jesús también les dijo: «Ustedes son mis amigos, por eso les digo todo lo que mi Padre quiere que les diga. Muy pronto volveré al cielo, donde está mi Padre. Pero ustedes se quedarán aquí y la gente sabrá que son mis discípulos por el amor que se tengan. Deben amarse unos a otros como yo los he amado». Al final Jesús hizo una oración pidiéndole a Jehová que cuidara a todos los discípulos y que los ayudara a trabajar unidos y en paz. También oró para que el nombre de Jehová se santificara. Después Jesús y sus apóstoles cantaron alabanzas a Jehová y salieron. Ahora faltaba poco para que arrestaran a Jesús. Muchas gracias, Nacho, por tu buena lectura. Y hacemos la pregunta para esta lección. ¿Qué prometió Jesús a sus apóstoles? Hermano Ángel. Pues como sabemos, les prometió dos cosas. La primera de ellas, como simbolizando su cuerpo, les prometió que él iba a dar su cuerpo por todos ellos y también por todos nosotros, como sabemos. Y luego cuando bebió del vino les prometió que serían reyes junto con él, así que hizo un pacto con ellos. Muy bien. Tenemos una imagen que si queréis podemos comentar también. ¿Qué nos ilustra esta imagen? Hermano Juan. Vemos cómo Jesús está pasando la copa con ellos, está instituyendo la Cena del Señor y es un momento muy importante que nos permite tener vida eterna y que, como Jesús nos dijo que la celebráramos todos los años, pues por eso la recordamos en la fecha de la conmemoración. Eso es.
Hermano Antonio. Y si hemos tenido la curiosidad de contarlos, hay 11, porque ya Judas Iscariote había salido. Buen detalle. Ya estamos todos contándolo, ¿verdad? La siguiente pregunta. Durante la última cena que Jesús comió con sus apóstoles, ¿qué importantes lecciones les enseñó? Noa. Jesús les enseñó a ser humildes. Muy bien, a ser humildes. ¿Mireia? Cuando los apóstoles discutían por quién era el más importante y les dijo que si querían ser el más importante tenían que comportarse como el menos importante para enseñarles que hay que ser humildes. Muy bien. Sé tu nombre. Me lo vas a recordar ahora. También nos enseñó que debíamos amarnos unos a otros y dijo como yo los he amado, ¿no? Y ahí en Juan 13:34, aparte de eso, dijo que esa sería la muestra en la que se conocería a los discípulos de él, por el amor. Muchas gracias, Reme. Jairo. También después Jesús hizo una oración y vemos lo que le importaba el resto de discípulos, que pidió a Jehová que los cuidara y que todos trabajasen unidos y en paz, que es justamente también lo que quiere que hoy en día a su pueblo estemos unidos, que Jehová nos siga cuidando y que estemos en paz los unos con los otros. Muy bien. Juan Carlos. También mostró que debíamos de confiar completamente, debían de confiar completamente en Jehová, por una razón, una razón era porque hizo la oración antes de pasar el vino y el pan, y mostrando que estaba pidiendo la bendición a Jehová. Pero es que después hicieron cánticos, los cánticos de Jalel, del 115 al 118 de Salmos, y que demuestra que estaban solicitando que confiaran en Jehová, porque le estaban dando alabanzas a Jehová y que era a él a quien tenían que pedir, solicitar ayuda, protección y siempre pues orarle. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué aprendemos de Jehová o qué nos gustaría destacar de esta lección? ¿O qué hemos aprendido? Hermano Álvaro. Pues por ejemplo es bonito ver el detalle de Juan 13:33, porque ahí Jesús se refiere a sus discípulos como hijitos, y parece ser que según los evangelios no había constancia de que lo hubiera hecho anteriormente, sino que demostraba ese precioso amor que le tenía, y es muy bonito justo en esa noche lo que lo hizo, ¿no? Una noche tan especial, tan complicada, con tantas preocupaciones, y es precioso de ver que a pesar de lo que se iba a enfrentar, nunca olvidó el amor y siempre tuvo primero a sus discípulos. Muy bien. Roberto. A mí me gusta la manera en cómo Jesús les advierte de una cosa muy importante, pero de cómo a su vez les llena de valor. En Juan 17, a partir del versículo 16, vemos cómo Jesús les vuelve a recordar que como no eran parte del mundo, pues el resto se le iba a poner en contra y que iban a sufrir. Pero vemos el cariño de Jesús cuando añade palabras como pues que no se les angustie el corazón, sean valientes, que Él había conseguido vencer al mundo. Bueno, el mensaje final es que ellos también podían hacerlo. Pues aprendo que tanto para las situaciones buenas como para las malas, pues siempre quiero utilizar palabras motivadoras que puedan levantar el ánimo a los hermanos. Muy bien. Evadne. Algo que aprendemos en Juan 13:35 es la importancia de amar a nuestros hermanos, ya que si así lo hacemos estaremos imitando una de las mayores cualidades de Jehová y Jesús, que es el amor. Así es. Álvaro.
Y Jesús nos deja muy buen ejemplo a seguir en Lucas 22, 25 y 26, ya que cuando sus discípulos comenzaron a discutir sobre quién de ellos era considerado el más importante, por el momento tan especial en el que comenzaron a discutir después de todo lo que habían aprendido y vivido juntos, Jesús los podría haber regañado o echado en cara aquella actitud y su comportamiento. Sin embargo, en su lugar, Jesús razonó pacientemente con ellos, con cariño y bondad, les recordó el ejemplo que él mismo siempre les había dado. Muy bien. Hermana Marta. Y algo también que aprendemos es que Jesús no tuvo en cuenta los errores que sus apóstoles cometieron, sino que pues apreciaba la fe tan grande que tenían en él. Por eso en Juan 15:15 hemos visto que les dijo: ya no los he llamado amigos por las cosas que yo les he explicado de parte de mi Padre. Y era porque ellos habían sido unos grandes amigos para Jesús por el ánimo tan grande que le habían dado a él, y también pues la ayuda tan grande que le habían prestado durante el gran ministerio de Jesús. Muy bien. Dani. Sí, también les dio una lección de confianza en los demás. Los apóstoles le habían dado cero razones para confiar en que iban a dejar de discutir por quién era el más grande. A lo largo de todo su ministerio ellos habían estado siempre discutiendo, hasta en esta última ocasión tan importante. Y a pesar de esto, Jesús dice: es que os van a reconocer por lo que os vais a amar entre vosotros. Nuestros hermanos pueden fallarnos muchas veces, pero confío en que van a ir puliéndose igual que me voy a ir puliendo yo, y van a llegar a un punto en el que van a mejorar. Igual no estamos aquí para verlos. Jesús no estuvo físicamente ya con ellos cuando ellos decidieron cambiar, pero lo estaba viendo desde el cielo, ¿no? Y qué orgulloso debió sentirse de ver que habían cambiado. Nosotros, aunque no lleguemos a ver ese cambio porque nos mudemos o por cualquier otra circunstancia, sigamos confiando en que nuestros hermanos pueden seguir puliéndose. Muy bien. Hermana Óscar. Y una lección muy evidente que nos deja esta lección del libro es que nos grabemos a fuego la fecha de la conmemoración, porque tenemos que celebrarla todos los años. Muy bien. Algo que tenemos que tener presente. Emi. También vemos cómo Jehová y Jesús lo tienen todo bajo control, porque pueden ver lo que ojos humanos no pueden ver, ya que cuando dice que Jesús señaló a uno que le estaba traicionando, dice que los apóstoles se sorprendieron, es decir, ninguno había notado nada, pero a Jesús no se le escapó este detalle, así es que nos da la garantía de que tenemos un rey que ve los corazones y que va a ser completamente justo. Muy bien. Así es. Hermano Miguel. A mí me sorprende mucho, puesto que recordamos que después sudó gotas de sangre de la tensión que tenía, la responsabilidad que tenía delante de Jehová. No fallar a la humanidad, no fallar a Jehová. O sea, durante la cena tuvo que estar también muy nervioso, sabiendo lo que le esperaba, y tuvo el temple y los estribos bajo control para no enfadarse con los discípulos. Era capaz siempre de ver lo bueno en ellos. Tenemos que ver siempre lo bueno de nuestros hermanos y no los fallos que tienen. Muy buen detalle. Hermano Antonio. Sí, en Juan 13:34 hay un texto que es muy conocido por todos nosotros, donde dice Jesús que nos daba un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Pero en realidad ese no era un nuevo mandamiento, porque la ley de Moisés estaba toda basada en principios que se fundamentaban en el amor. Lo que era nuevo era que teníamos que amarnos como Él nos amó. Es decir, dispuestos incluso a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Así que podemos ver la grandeza del amor que tiene Jesús. Muy bien. Bueno, comentábamos en la introducción que íbamos a disfrutar mucho de estos dos capítulos. Hemos encontrado detalles muy interesantes que desde luego nos fortalecen, nos ayudan. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Pues también te damos las gracias a ti, hermano Pedro, también al lector, hermano Almorós, habéis hecho muy buena labor. Y gracias a todos, porque habéis hecho que la reunión sea amena, instructiva.
a los hermanos que han tenido participación, donde se ha visto su trabajo, que se han preparado. Todo eso hace que luego la reunión pues salga como ha salido hoy, y por supuesto a Jehová. Si hacemos un breve repaso de lo que hemos visto, pues hemos visto desde el principio que Jehová, al que aquí se le llama el gran alfarero, me ha venido a la mente, lo cuento en 2 segundos, una pequeña anécdota que vi hace muy poquito en la televisión, estaban hablando de oficios antiguos que se estaban perdiendo, y salió un alfarero y le dijo, y hacía verdaderas maravillas, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿y para hacer estas maravillas qué es lo principal? Y dice 2 cosas. La primera es tener conocimiento de este asunto, que se requiere años y experiencia y tal. Y la segunda, mucho cariño y mucho amor por cada pieza. Y claro, esto me ha acordado a Jehová. A él no le falta ni conocimiento ni amor, así que no me extraña que sea el gran alfarero, ¿no? Hemos visto que pasa por alto los errores que cometemos, que no nos hace pagar por lo que realmente son de nuestra culpa, y que si nos dejamos guiar por él, hace obras maestras con nosotros. Y también hemos visto otro detalle que no queremos olvidar, no dejar o no dar por sentado el asunto de que, bueno, aquí nunca va a pasar nada porque en esta zona no hay nunca terremotos ni nada de esas cosas. Tenemos que estar listos para lo imprevisto. Nos quedamos con ese detalle. Pero seguro que habéis visto más detalles vosotros, así que os animo a mencionar lo que os haya llamado la atención, os haya gustado de esta reunión. Hermano Bejarano. Me ha gustado el ejemplo que ha puesto Óscar del alfarero cuando primero lava el barro. Nosotros somos como el barro, estamos llenos de imperfecciones, y luego cómo Jehová nos va moldeando, uniendo todo eso con el libro, en la última parte, cómo Jesús también fue pasando por alto las imperfecciones del resto de los discípulos. Ver a los hermanos como somos nosotros, barro que Jehová nos está lavando y nos está moldeando, que algunos a lo mejor estamos en proceso de lavado, otros estamos siendo moldeados, pero que al fin y al cabo todos tenemos esas imperfecciones, y que si Jehová y Jesús nos tratan con ese cariño, qué menos nosotros para tratar al resto de hermanos. Muy bien. Hermano Juan Carlos. A mí me gustó mucho el relato de Lázaro, porque ahí pues Marta, María y Lázaro eran enormes amigos de Jesús, sabían muy bien lo que Jesús enseñaba. Y Marta, o María, no lo recuerdo bien, pues le dijo a Jesús, yo sé que cuantas cosas pidas a Dios, Dios te las da, mostrando que confiaba en Jehová como Dios, y es algo que yo razono con personas a las que predico. También me gustó que acotara el tiempo de la resurrección, para mostrar a las personas que hoy las personas no van al cielo, sino que hay un tiempo de espera para la resurrección futura. Y luego pues la oración que hizo a Jehová, ¿no? Que muestra su confianza en Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Moreno. También pensaba en el estudio del libro, en el estudio bíblico, pues cuando se ha hablado, algunos hermanos han comentado sobre quién era el más importante, ¿no? Y como Jesucristo respondió que el más importante será aquel que se comporte como el más pequeño o el menos importante. Me venía a la mente la historia, ¿no? Cuando llevamos toda una trayectoria de servicio a Jehová, muchos años, pensaban que para los que llevamos toda la vida, al final los más importantes en nuestra vida son los que han actuado como menos importantes, los hombres humildes. Si tenemos que ser así, tengamos los privilegios que tengamos. Muy bien. Hermano Rodríguez. Y también en las perlas pudimos ver cómo Jehová es un Dios que tiene gran paciencia, es un Dios misericordioso, pero que tiene límites. Si la persona no cambia de su mal proceder, después de dársele toda la ayuda necesaria, pues Jehová retiene su misericordia y actúa contra esa persona, porque está su nombre envuelto y no quiere que su reputación se manche. Muy bien. Bueno, seguro que tenéis todavía más comentarios, ¿no? Pero tenemos que seguir, porque vamos a terminar. Pero sí quería recordar algo de lo que veremos la semana que viene. La semana que viene, cuando uno repasa la reunión, tiene detalles muy interesantes también. Si estaríamos, como hemos hecho hoy, en esta ocasión, sería bueno que pues preparásemos. Por ejemplo, en los tesoros hay un título que es
cuánto amamos nuestro paraíso espiritual. Y es muy interesante porque es verdad que estamos en un paraíso espiritual, pero podríamos darlo por sentado y no apreciarlo en su justa medida, porque tenemos tantas vicisitudes y tantas cosas que no apreciamos el paraíso espiritual. Bueno, pues cuánto le amamos y vamos a tener que demostrarlo. Y en vida cristiana veremos otro detalle muy interesante. Se titula «Tendrás tu vida llena de cosas buenas». ¿Y qué son las cosas buenas que tendrás en tu vida? Si eso se lo preguntas en la calle, dirán, pues mira, tendré unos viajes extraordinarios, una gran casa, un buen coche, pero ¿es a eso a lo que se refiere? ¿Tendrás una vida llena de cosas buenas? Pues eso también lo veremos la semana que viene. Así que muchas gracias a todos por los esfuerzos que habéis hecho, no solo por estar, sino por participar, por prepararos y hacer que esta reunión pues haya tenido la bendición de Jehová. Ahora vamos a entonar una canción, será la número 151, el título de la cual es Jehová los llamará. Y después el hermano Ángel Páramo nos hace la oración final. El apóstol Pablo, en una de sus cartas más conocidas, comparó a la congregación con un cuerpo. La comparación encaja muy bien, porque en un cuerpo cada parte tiene una función. Ninguna sobra, ninguna está ahí solo para completar el conjunto. Y cuando una falta o no cumple su tarea, todo el cuerpo lo siente. El texto diario de hoy nos lleva a esa enseñanza y nos ayuda a valorar una verdad muy importante. Cada persona en la congregación está ahí porque Dios mismo la puso. No es casualidad. Es parte de un arreglo que Jehová estableció. Dentro de ese arreglo hay hermanos que muchas veces trabajan en silencio, sin llamar la atención, y que son esenciales para que la congregación funcione bien. Hoy vamos a hablar de ellos, y al final del video veremos una manera sencilla y concreta de expresarles nuestro agradecimiento. Hoy es martes, 19 de mayo de 2026, y el texto diario nos lleva a primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, donde se dice, Dios asignó a las personas en la congregación. Esa frase merece atención. Dios asignó. No fueron los hombres quienes se acomodaron por cuenta propia. No fue un arreglo improvisado. Fue Jehová quien colocó a cada uno en su lugar dentro de la congregación cristiana. En esta meditación veremos qué significa realmente esa asignación, cómo servían los siervos ministeriales en el siglo I y cómo sirven hoy, y de qué manera podemos demostrar agradecimiento por estos hermanos que Jehová ha dado a la congregación. Que Él bendiga esta reflexión y nos ayude a mirar con más aprecio a quienes ha puesto para servir. Para entender bien el texto de hoy, conviene mirar el contexto en el que Pablo lo escribió. La carta a los Corintios fue dirigida a una congregación que tenía muchas bendiciones, pero también algunos problemas. Uno de ellos era que ciertos hermanos estaban dando más importancia a algunos dones que a otros. Había quienes hablaban en lenguas, quienes profetizaban y quienes enseñaban. Con el tiempo, algunos podían llegar a mirar con menos aprecio a quienes cumplían funciones menos visibles. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les explicó con claridad cómo funciona la congregación. Les recordó que el cuerpo es uno solo, aunque tiene muchas partes, y que todas forman un mismo cuerpo. Así ocurre también con la congregación cristiana. Luego usó una ilustración sencilla. Si todo el cuerpo fuera un ojo, faltaría el oído. Si todo fuera oído, faltaría el olfato. Después afirmó algo que da mucho valor a cada asignación.
Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, tal como ha querido. Esa última expresión es importante. Jehová decide dónde colocar a cada uno. Por eso, toda función que Él aprueba tiene valor ante sus ojos, sea visible o discreta. No depende de cuánto destaque, ni de cuántas personas la noten. Si Jehová la ha permitido dentro del arreglo de la congregación, merece respeto. Entender esto nos ayuda a mirar la congregación con más aprecio y a valorar mejor a quienes sirven sin buscar reconocimiento. Y antes de seguir, quiero leerte en los comentarios. ¿Hay algún siervo ministerial de tu congregación cuyo trabajo hayas aprendido a apreciar más con el tiempo? Si es así, puedes escribir: Gracias, Jehová, por los hermanos que sirven con humildad. En el versículo 28, Pablo aplica esa enseñanza de forma directa y dice: Dios asignó a las personas en la congregación. A continuación, menciona apóstoles, profetas, maestros, obras poderosas, dones de curación, servicios de ayuda, habilidades para dirigir y diferentes lenguas. Dentro de esa lista aparece una expresión muy significativa: servicios de ayuda. En el idioma original, la idea transmite asistencia, apoyo y colaboración. Esa expresión se relaciona con el servicio que hoy realizan los siervos ministeriales. Son hermanos que sostienen muchas tareas necesarias para que la congregación funcione con orden y para que otros puedan atender responsabilidades de enseñanza y pastoreo. Pablo no presentó esos servicios como algo de menor valor. Los incluyó dentro del arreglo que Dios mismo estableció. Eso ayuda a entender que en la congregación no hay funciones de primera y de segunda categoría. Hay responsabilidades distintas, pero todas tienen un lugar y todas contribuyen al bienestar del cuerpo espiritual. Para comprender mejor el servicio de los siervos ministeriales, hace falta mirar al primer siglo. Las congregaciones cristianas eran más pequeñas, estaban bajo presión y dependían mucho de la cooperación entre sus miembros. En cada congregación había hombres responsables que enseñaban y pastoreaban al rebaño. Eran los ancianos o superintendentes. A medida que la congregación crecía, también aumentaban las tareas que necesitaban atención. Algunas eran muy prácticas, pero no por eso poco importantes. Si los ancianos se ocupaban de cada detalle, podían perder tiempo que necesitaban para enseñar la palabra de Dios y cuidar espiritualmente de los hermanos. Por eso se nombraban hombres calificados para atender otras necesidades. Pablo los menciona en primera a Timoteo capítulo 3 versículo 8 como siervos ministeriales. Las tareas de aquellos hermanos eran muy distintas de las actuales en algunos aspectos, porque la vida diaria también era distinta. No existía la imprenta, ni había computadoras, ni medios rápidos de transporte. Las cartas inspiradas que recibían las congregaciones se copiaban a mano. Hacer una copia fiel requería tiempo, cuidado y concentración. Después había que llevarla a otras congregaciones, a veces situadas lejos. Eso implicaba conseguir materiales como papiro o pergamino, preparar tinta, coordinar mensajeros, recibir correspondencia y distribuirla. Todo ese trabajo
contribuía a que la enseñanza llegara a los hermanos y a que los ancianos pudieran concentrarse en su labor principal. También había que preparar los lugares de reunión, organizar ciertos detalles para recibir a los hermanos y atender necesidades concretas dentro de la congregación. El relato de Hechos, capítulo 6, muestra ese espíritu de servicio. Surgió una situación relacionada con la distribución diaria de alimentos a viudas necesitadas. Los apóstoles vieron que aquella tarea requería atención, pero también entendieron que debían mantener su prioridad en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces se escogió a 7 hombres con buena reputación, llenos de espíritu y sabiduría, para encargarse de ese asunto. El resultado fue claro. La palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de los discípulos continuó aumentando muchísimo en Jerusalén. Ese relato también deja una enseñanza interesante. Entre aquellos 7 hombres estaban Esteban y Felipe. Ambos comenzaron ocupándose de una tarea práctica y humilde, relacionada con la atención de una necesidad congregacional. Con el tiempo, Jehová los utilizó de maneras sobresalientes. Esteban dio un testimonio valiente ante el Sanedrín y se mantuvo fiel hasta la muerte. Felipe llegó a ser evangelizador, predicó en Samaria y ayudó a un funcionario etíope a conocer la verdad. Aquellos hombres no empezaron buscando protagonismo, empezaron sirviendo, y Jehová bendijo ese espíritu dispuesto. Esa misma realidad se ha visto muchas veces en nuestros días. Hermanos que luego han llegado a servir como ancianos, misioneros, betelitas o superintendentes viajantes, comenzaron siendo siervos ministeriales, fieles en tareas discretas. Ese servicio fue parte de su formación espiritual. El crecimiento de la congregación del primer siglo no se dio de manera desordenada. La organización funcionaba porque cada uno cumplía la parte que se le había confiado. Los apóstoles enseñaban, los otros hermanos atendían necesidades importantes. Así se fortalecía la congregación y avanzaba la obra. Ese modelo de cooperación sigue teniendo valor hoy. En 2026, la obra de Jehová se ha extendido a casi todos los países del mundo. Hay congregaciones grandes y otras más pequeñas, pero en todas se necesitan hermanos que ayuden a sostener el funcionamiento diario. Los ancianos tienen una responsabilidad clara: enseñar, pastorear y cuidar espiritualmente del rebaño.